hoy vamos a hablar acerca del espíritu de temor de Dios o temor del Señor. El espíritu de temor de Dios. Órale, está buena esa. Espíritu de temor de Dios, temor del Señor. Bien, ¿estamos acá? Hoy vamos a hablar, y aprovechando la próxima semana vamos a hablar y vamos a cerrar esta serie. Y lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón es hacerlo de una manera que el Espíritu Santo se glorifique, porque vamos a terminar hablando del espíritu de poder, ¿sabes? Así que prepárate, porque yo creo en el espíritu que va a ser una manifestación de poder sobrenatural la próxima semana. Si conoces a alguien que tiene alguna enfermedad, que está enfermo, tráelo, invítalo ese domingo. Es el momento, porque si no se va a manifestar. Vamos a soltar la palabra, activar la palabra. Recuerda que lo que no es revelado no puede ser muchas veces activado, aunque ya esté. Así que vamos a revelar al espíritu de poder, y el espíritu de poder se va a manifestar en el nombre de Cristo. Así que, pero hoy te voy a revelar al espíritu del temor del Señor, que para mí es el fundamento de todo lo que te he enseñado. ¿Sí lo bien? ¿Listos? ¿Qué es el espíritu? El espíritu del temor del Señor es una de las manifestaciones más profundas que puede producir el Espíritu Santo en nosotros, porque hemos entendido que no hablamos de un espíritu, no hablamos de 7 espíritus distintos o 6 espíritus diferentes. Es un solo espíritu, el Espíritu Santo, manifestándose de diversas maneras: sabiduría, entendimiento, conocimiento, consejo, poder. Pero hoy te voy a hablar acerca del temor del Señor, porque el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el temor del Señor. ¿Y qué es el temor del Señor? Y yo sé que algunos lo han explicado, pero créeme, como cuando eres pastor tienes un reto bien interesante, porque tienes que predicar de tal manera que alguien que nunca ha escuchado esto también lo entienda. Yo sé que algunos van a decir, yo ya sé que es, pero el Espíritu Santo te va a traer una revelación nueva, ¿sí? Porque yo sé que hay gente aquí que no ha recibido, que nunca ha escuchado acerca del espíritu del temor del Señor. Así que hoy mantente atento y mantente alerta, porque hay una revelación nueva de parte de Dios para ti. ¿Qué es el espíritu del temor? No es lo mismo temerle al Señor que tenerle miedo al Señor. Número 1, no es lo mismo temor al Señor que miedo al Señor. El miedo muchas veces es la respuesta que nosotros tenemos ante amenazas, ante castigos. Pero cuando yo hablo ante un peligro que se parece que se va a presentar, podemos tener miedo. Pero no, el temor del Señor no es miedo al Señor. No, el temor del Señor, en pocas palabras, por definición del lenguaje original, significa o se puede traducir como una profunda o un profundo respeto, una profunda reverencia, una profunda honra, una profunda obediencia que nosotros mostramos al Señor. Eso es tenerle temor a Dios, tenerle un profundo respeto, reverencia, honra, obediencia al Señor. No tenerle miedo, es honrarlo, respetarlo, reverenciarlo, obedecerlo de manera profunda, con convicción que el Espíritu Santo produce en nosotros. Eso es temor del Señor. Bien, eso es la definición de temor del Señor. Así que, porque nuestra relación con el Señor no se sostiene por miedo a ser castigados. ¿Alguien vive con miedo a ser castigado por el Señor? ¿Y alguien vino aquí por miedo a que Dios lo castigue? Felicidades, también no es tu cumpleaños. ¿Tienes prendida una luz o es? No es la luz que te da de acá, ¿verdad? Vamos bien acá. Nosotros creo que no seguimos o no estamos inclusive sentados en esta silla por miedo a que el Señor se vaya a enojar con nosotros por no haber venido, porque la relación con el Señor no se sostiene por miedo. La verdadera relación con el Señor se va a sostener cuando nosotros reconocemos su grandeza, cuando reconocemos su gloria, cuando reconocemos su poder, cuando reconocemos su gran amor por nosotros. Y entonces, a raíz de esa revelación y de ese conocimiento, comenzamos a respetarlo, comenzamos a honrarlo. Nuestra relación, la relación con Dios, no tendría nunca por qué sustentarse en el miedo, sino en la revelación de su grandeza, de su poder, de su gloria, de su amor por ti. Porque cuando lo reconocemos, y mira que la palabra reconocer es clave, cuando lo reconocemos, es decir, cuando admitimos y aceptamos algo, eso es reconocer. Cuando reconocemos, lo reconocemos como creador y dueño de todo, nuestra actitud tendría que cambiar, porque Él es dueño y Señor de todo. Antes no lo sabíamos. Muchos que han cursado y que han aprendido aquí ya lo saben, que Dios es dueño y Señor de todo. Cuando lo reconoces como dueño y Señor de todo, entonces nuestra actitud tendría que cambiar. Cuando entiendes que tu misma vida, ¿sí?, le pertenece a Dios, entonces nuestra actitud tendría que cambiar.
pero como una verdadera revelación, ¿sabes? Como una verdadera revelación, nuestra actitud tendría que cambiar. Y esa actitud, esa revelación es la que produce el temor del Señor en nosotros. Entonces, nuevamente, el temor del Señor, si tenemos temor, tener temor del Señor va a ser la consecuencia de la revelación, tanto de quién es Él, pero también de quiénes somos nosotros en Él y con Él y delante de Él. ¿Quién es Él para ti? ¿Quién es Él para ti, Sol? Todo. ¿Quién más? ¿Quién es Él para ti, Damián? Tu Padre. Wow. Y por lo tanto tú eres su hijo. Es una revelación que te posiciona en un conocimiento y en un entendimiento diferente. Y por lo tanto tu actitud tendría que ser distinta, porque a lo mejor nunca antes habías visto a Dios como un padre, pero cuando se te revela como un padre y entiendes que tú eres un hijo, tu actitud cambia. Porque ya no ves solamente a Dios como ese ser lejano, poderoso y terrible, sino ahora lo ves que ese ser lejano, poderoso y terrible, lejano aparentemente, no está tan lejano como aparenta, sino que ese Dios viene a ser tu Padre en el momento en el que tú reconoces a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Se te da la potestad, la autoridad de ser hecho hijo, ¿verdad? Y entonces tu actitud cambia, o al menos tendría que cambiar si verdaderamente te reconoces como hijo. ¿Qué actitud tendría que haber si tú comienzas a tener una actitud como hijo? O si, más bien, ¿qué actitud tendrías que tener si verdaderamente se te revela la paternidad de Dios, por ejemplo? ¿Cuál pensarías tú? ¿Has visto cómo son las personas? Obediencia. ¿Has visto a lo mejor cómo son esos niños, esas personas que a lo mejor están lastimados por una falta, una ausencia de un padre físico? Hostilidad, tristeza, amargura, violencia, N cantidad de síntomas que se manifiestan. ¿Por qué? Por la ausencia, por la herida que ha causado la ausencia de una figura paterna en sus vidas. Rebeldía. Pero si verdaderamente se te ha revelado el Padre y verdaderamente ves a Dios como tu Padre y tú eres su hijo, entonces tu actitud tendría que cambiar. Y esa actitud que cambie será el producto del temor a Dios. No le temes, no le tienes miedo, sino que comienzas a respetarlo, a verlo como un padre, a considerarlo como un padre. Eso, entonces el temor del Señor será consecuencia de la revelación de quién eres en Él y de quién es Él para ti. Mira que esto es profundo y te lo dejo así. La religión te demandará hacer algo para no desagradar a Dios. Mira, la religión te demandará hacer algo para no desagradar a Dios. Nuevamente lo digo, la religión te demandará hacer algo para no desagradar a Dios, pero la relación te inspirará a vivir para agradar a Dios. Wow, nuevamente. La religión te demanda hacer algo y dice: haz esto, haz esto, haz esto, o no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, porque si no Dios se puede enojar. Pero la relación, la verdadera relación te inspira a vivir para agradarlo a Él. ¿Ves la diferencia? La religión te demanda hacer algo para no desagradarlo. La relación te inspira a vivir para agradarlo a Él. ¿Sí ves la diferencia? La religión te pone las reglas, te pone el protocolo y te dice: tienes que hacer esto si quieres que Dios esté bien contigo, o si quieres que Dios no se moleste contigo. Pero la relación te lleva y te inspira a vivir para agradarlo a Él. ¿Sí me estás siguiendo aquí? Ok, estoy estableciendo un fundamento. Así que el temor del Señor es la base que va a sustentar una vida que agrada a Dios. Y sin darte cuenta, quizás, si hoy se te va a revelar, la vida que hoy estás viviendo es una vida que en el fondo está siendo sustentada por el temor de Dios en ti. Porque ¿quién te obliga a estar aquí? ¿Quién te ha obligado a cambiar lo que has cambiado? ¿Quién te ha obligado a dejar lo que has dejado? ¿Alguien? ¿Alguien te lo ha impuesto? ¿Alguien te ha dicho déjalo si no? ¿Quién te ha movido a hacer eso? ¿Sabes quién? El Espíritu Santo. Y esa operación que te ha llevado inclusive a estar aquí sentado, a decir: ¿sabes qué? Yo no sé, me inspira. Yo ya voy al domingo, no porque alguien me obliga a hacerlo, sino porque quiero hacerlo, porque me inspira a hacerlo, porque anhelo hacerlo. ¿Sabes? Ese es el Espíritu Santo operando, el espíritu de temor de Dios en ti. Tú estás aquí, tú has dejado de hacer cosas que a lo mejor desagradaban a Dios. ¿Por qué? ¿Quién te obligó a hacerlas?
¿Alguien te castigó? ¿Alguien te amenazó para que dejaras de hacerlas? No. ¿Cómo sacaste eso que tú sabías que no te convenía? ¿Quién te obligó? ¿Alguien te lo demandó? No. Fue el Espíritu Santo en ti quien ha ido produciendo eso, y eso que te ha llevado a tomar esas decisiones tajantes, inclusive de cortar hasta relaciones, ha sido el espíritu de temor en ti, porque tú sabes que en el fondo tú quieres agradar a Dios. ¿A poco no? Tú quieres agradar a Dios, y tú sabes que hay cosas que ya no conectan contigo y que mucho menos conectan con Dios. Como tú quieres en esa relación estar bien con Él, terminas desconectando y sacando lo que sabes que le desagrada, y esas decisiones y esas actitudes es el espíritu de temor de Dios operando en ti. Amén. ¿Quién te ha llevado a pedirle perdón a alguien o a decir, sabes que ya hoy quiero cambiar? Yo no te obligué. Alguno que otro sí lo invitó a la reflexión, pero al final de cuentas la decisión es de cada quien. Pudo haber decidido irse de la iglesia, pero ¿por qué decidiste lo correcto? No porque necesariamente me respetas a mí, que sí me respetas, pero porque respetas a alguien mucho más grande que tu pastor. Respetas a Dios, lo tienes en cuenta, lo consideras, le quieres agradar, y ese es el Espíritu de Dios operando en ti a través del espíritu del temor del Señor. ¿Me estoy explicando ya con esto? Así que en ti está activo el espíritu del temor del Señor. Nuevamente, si tú estás aquí, y me sorprende porque aquí han llegado jóvenes inclusive por su propia cuenta, y después han venido todas sus familias. Jimena y Valentina, ¿dónde están? Hoy no vinieron, ¿va? Jimena y Valentina llegaron así. Las del video de jóvenes que ves ahí, ellas llegaron así. Me impresiona su testimonio. Y de pronto después llegó su familia, pero ellas llegaron así, nadie las obligó, simplemente buscando una iglesia, gloria a Dios. Pero es el espíritu. Pero ¿por qué sabían que tenían que buscar una iglesia? ¿Por qué no mejor alejarse? ¿Por qué no mejor? Porque es el espíritu del Señor en ti a través del temor de Dios que se te va formando, que no operas por miedo. No dices, no busco una iglesia porque si no tengo miedo que Dios me castigue. No, busco un lugar. Necesito a Dios, ¿sí me explico? Porque quiero agradarlo, porque necesito de Él, porque quiero honrarlo, quiero adorarlo. ¿Bien? ¿Me estás siguiendo en esto? Ok. Sigamos estableciendo. Quiero establecer este fundamento, que todos aprendamos y entendamos cómo funciona el Espíritu del Señor. Y más adelante yo quiero soltar y ministrar una palabra específica sobre este tema, que va a traer activación sobre nuestra vida. La palabra nos enseña en Proverbios 1, ya en la palabra, por ejemplo, quiero que vayamos a Isaías 11:2, porque se me pasó mencionar el fundamento, que es el fundamento que hemos estado leyendo durante todo este tiempo. Isaías 11:2 dice: el Espíritu del Señor reposará sobre él, ¿verdad? Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de ¿qué? De temor del Señor. Ahí está el fundamento. Hoy estamos hablando justamente del último que es mencionado, el temor del Señor. Y yo quiero que vayamos ahora, quiero que vayas ahí a la palabra. Ni siquiera no lo pongas, lo sabemos. Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, el temor de Jehová. Es decir, la sabiduría tiene un punto de comienzo. ¿En dónde comienza? En el temor del Señor. Pero ¿cuál es el principio del temor del Señor? Me preguntaba yo anoche. ¿Cuál es el principio? La sabiduría tiene un principio, tiene un punto de inicio. Es decir, también el punto de inicio de la sabiduría va a ser el temor del Señor. Porque si tú le temes al Señor, serás sabio. Porque si tú le temes al Señor, no tomarás decisiones a la ligera, lo tendrás y lo considerarás a Él. Si tú lo tienes, si tú verdaderamente le temes, lo respetas, lo honras y le obedeces porque le temes genuinamente, entonces efectivamente tu vida será y tus decisiones serán más sabias, tus palabras serán más sabias, porque lo tendrás en consideración a Él. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero ¿cuál es el principio del temor del Señor? ¿Dónde comienza el temor del Señor? ¿Cómo viene el temor del Señor a tu vida? ¿Me estás siguiendo? Ok. Y mira que terminando de estudiar este versículo, no es casualidad que venga así escrito, que venga como en parejitas, ¿sabes? Como en parejitas.
sabiduría y entendimiento vienen como en parejita, ¿ya viste? Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Después hace otra parejita. Espíritu de consejo y de poder. Porque no los hubiera puesto por comas, ¿no? Los hubiera podido poner por comas. Espíritu de sabiduría, coma entendimiento, coma consejo, coma poder, coma conocimiento, coma temor del Señor. Pero no, los pone en parejita. ¿Por qué? Porque hasta en eso hay un sentido. Y después dice, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Es decir, amada iglesia, de manera puntual, tú no podrás temerle a quien no conoces. Es imposible. Tú no podrás temerle a quien no conoces. No podrás temerle a quien no conoces. Es decir, entonces, que viene a ser el conocimiento y la revelación de Dios lo que va a dar principio al temor de Dios en nuestra vida. Tú has comenzado y tu vida comenzó a cambiar en el momento en el que Dios fue y comenzó a ser revelado en ti. ¿A poco no? Yo te preguntaba hace rato, ¿qué fue lo que te ha hecho cambiar? ¿Qué fue lo que te ha hecho estar aquí? ¿Qué fue lo que te hizo dejar lo que tenías que dejar? Alejarte de quien te tenías que alejar. ¿Qué fue? ¿Quién? ¿Yo? Yo no. Fue el Espíritu de Dios. Pero ¿con base en qué? Con base en el conocimiento que tú tienes de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, el temor de Dios comienza donde primeramente el conocimiento de Dios se hace presente. Por eso dice espíritu de conocimiento y de temor del Señor. No podrás temerle a aquel a quien no lo conoces. No podrás reverenciar, respetar, honrar y obedecer a quien no conoces. Es imposible tener temor a Dios si no lo conocemos. Por eso inclusive entonces podríamos concluir que quien vive la vida a su manera, demostrando una completa ausencia de temor de Dios, es simple y sencillamente el resultado de que no conoce a Dios. Y eso sería aceptable para aquellos que viven allá afuera sin Dios. Pero qué triste es encontrar aún dentro de los que se dicen cristianos, ¿verdad? Gente que vive la vida a su manera, simple y sencillamente manifestando que en el fondo realmente no conocen a Dios. Porque lo veíamos la semana pasada, muchos saben de Dios, pero muy pocos verdaderamente le conocen. Y el verdadero conocimiento, cuando tú realmente estás conociendo a alguien, y específicamente a alguien a quien amas, eso va a traer cambios, convicciones y decisiones, actitudes diferentes, respeto, honra, porque conoces, porque amas. Entonces, amada iglesia, no puedes temerle a quien no conoces. Quien comienza a vivir una vida, y nuevamente te lo digo, si tú hoy estás aquí presente, simple y sencillamente ya has tomado ya la decisión de apartar tus domingos para congregarte cuando podrías aparentemente estar haciendo otras cosas más, quizás hasta divertidas o recreativas con tu familia. Tú has decidido estar aquí. Yo te felicito, porque eso significa que ha sido el conocimiento de Dios lo que se te ha revelado de Dios, que ha producido en ti ese temor para decir: yo lo quiero honrar, yo lo quiero respetar. Sé que es lo correcto, estar donde tengo que estar. ¿Vamos bien? Entonces, quien hace de su vida lo que quiere, solo demuestra que no conoce a Dios. O peor aún, quien sí lo conoce, pero aún así hace de su vida lo que quiere, ¿qué significa? Que entonces no le importa, aunque sepa, aunque conozca a Dios. Entonces, el temor de Dios o el temor a Dios comienza y tiene su inicio en qué tanto tú conoces a Dios. Hay cosas que antes hacíamos, ¿verdad? Es más, ¿tú por qué dejaste de hacer cosas? Porque seguramente tú hacías ciertas cosas que para ti pensabas que eran normales o que eran buenas, pero veniste aquí, comenzaste a conocer a Dios, y el conocimiento de saber que eso que hacías desagradaba a Dios te llevó a tomar esa decisión de desconectar, de cortar o de dejar eso, ¿cierto? Porque entonces nuevamente el temor a Dios, comenzaste a temer, a respetar a Dios tan pronto como tuviste el conocimiento, la revelación de Él. Entonces no puede haber temor de Dios si no hay conocimiento de Él. Quien no conoce a Dios jamás verdaderamente podrá temerle. Así que muchas veces suena fuerte esta palabra,
Porque nosotros asociamos nuevamente la palabra temor con miedo. ¿Y cómo temerle? Tenerle temor a Dios. Te soy honesto, quizá la primera vez que yo también me topé con este tema, también me chocó en la mente decir, no, pero a ver, Dios, me vienen diciendo y que ahora resulta que le tengo que tener temor a Dios. Al principio te puede chocar en la mente, decir, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Entonces ¿me ama o no me ama? Entonces, ¿puro amor o no es amor? ¿Sí? ¿Cómo que le tengo que tener temor? Porque nosotros asociábamos la palabra temor con la palabra miedo. Pero como te lo he dicho, la palabra temor es respeto, es reverencia. Entonces, amada iglesia, la palabra y en la Biblia nunca se presenta el temor a Dios como algo contrario a su amor. Más bien, siempre va a haber una coexistencia perfecta. Y un verdadero hijo, escúchalo bien, un verdadero hijo ama a su padre, Apolo, pero también entonces lo respeta. El verdadero hijo que ama a su padre lo respeta. Yo no podría decirle, papá, te amo, y de pronto le doy un zape. Se me seca la mano, dice Doris. Sería absurdo, ¿verdad? Amo a mi papá y cállate. No me digas nada. No, ya, ¿tú qué sabes? El verdadero hijo que ama también respeta. Un verdadero hijo ama a su padre, pero también lo respeta. Y de hecho, cuanto más nosotros conozcamos a Dios, más lo amaremos. Y por lo tanto, más profundo será nuestro temor reverente a Él. Cuanto más tú conoces a Dios, más lo amas. Y si más lo amas, verdaderamente más lo honrarás, más lo respetarás, más lo considerarás. Es decir, más temor de Él tendrás. El temor de Dios no está desligado del amor. Es decir, más bien está completamente relacionado. Cuanto más amo a Dios, más le voy a temer. Y más le voy a temer y más lo voy a amar cuanto más lo conozca. Entonces el principio del temor del Señor está en el conocimiento de Él. Conocerlo me lleva a amarlo y amarlo me llevará a respetarlo, a honrarlo, a temerle. ¿Vamos bien aquí? Sigo estableciendo un fundamento. Entonces, amada iglesia, el temor del Señor, no el miedo, ¿sabes qué va a producir en tu vida? Un anhelo genuino de agradarlo a Él en cada área de tu vida. Eso va a producir. Quien verdaderamente le teme a Dios, ese temor va a producir en esa persona un agrado, un deseo constante, un anhelo genuino de agradarlo a Él en cada área de tu vida. Quien verdaderamente conoce a Dios y quien tiene temor de Dios, va a producir en él ese anhelo genuino de agradar a Dios en cada área de su vida. Y como te lo dije hace rato y te lo vuelvo a preguntar, ¿quién ha cambiado de hábitos desde que llegó y desde que conoce a Dios? Al menos en estos 2 años aquí en DM. ¿Tú, Doris? Sí, me queda clarísimo. Cierto. ¿Quién más? ¿Tú, Ricky? Sí, también. Todavía te falta, pero ahí la llevas. Cállate. ¿En serio? What? Que mucho detalle. Pero ya no. Gloria a Dios. Muchos han cambiado hábitos. ¿Muy has cambiado hábitos? ¿Es en serio? Yo sé que sí. Bastantes, gloria a Dios. También, hermana, allá atrás, ¿verdad? ¿Has cambiado tu manera de vivir? ¿Has obedecido? ¿Quién te impulsó? ¿Quién te obligó nuevamente? Yo te obligué. ¿A quién he invitado a reflexión en la oficina? ¿Quién diga? A ver, a mí el pastor Mau me ha metido a su oficina a invitarme a la reflexión. Aquí presentes: hermano Jorge, sí. Hermana Yolita. ¿Quién más? Hermana Rita también. Isra, sí, varias veces. Pero mírenlo, gloria a Dios, ahí está. ¿Y quién lo obligó? ¿Quién lo está? Nadie, no lo tenemos atado ahí. Es el Espíritu Santo operando en ti, operando el temor del Señor, quien también te ha producido el anhelo para agradarlo.
las decisiones que has tomado, que tú sabes que te acercan más a Él, simple y sencillamente han sido el resultado del espíritu de temor obrando en ti. Así que para que seas consciente, ya te lo estoy revelando, ahora ya lo puedes ver, y lo que se revela se activa con mayor fuerza en tu vida. Así que en el nombre de Cristo vas a experimentar ese temor de una manera más profunda, porque créeme que hay bendición en vivir bajo el temor del Señor. Hay una bendición enorme en vivir constantemente con ese temor, porque es el fundamento de todo. Mira qué importante, mira qué interesante. Ya me estoy adelantando en cosas, pero ponme Isaías 11:2. Ahí está, gracias, ahí está. La palabra enseña en Proverbios, ¿no? Yo recuerdo que en Mateo habla acerca de la enseñanza del reino, y una famosa frase de que los últimos serán ¿qué? Los primeros. Mira que no es casualidad que el espíritu del temor se menciona al último, pero justo ese mismo principio aplica con este espíritu de temor, porque el temor, si bien se menciona al último, y sin el temor del Señor no podrás sostener todos los demás. ¿No? ¿De qué te serviría tener conocimiento, sabiduría, entendimiento, poder sobrenatural? Pero si no tienes temor del Señor, te vas a terminar perdiendo. ¿Cuántos ministerios, cuántos hombres o mujeres de Dios? Y créeme que delante de Dios no se me está viniendo nadie en mente, pero quizás se han perdido, si le han caído en la trampa del orgullo, de la altivez, y se han terminado desviando, mirando más el don. ¿Sabes? Simple y sencillamente ¿por qué? Porque sin darse cuenta han perdido el temor de Dios. Porque el temor de Dios te mantiene los pies en la tierra. El temor de Dios te mantiene los pies en la tierra, porque si verdaderamente tienes temor de Dios, eres consciente que aún todo lo poderoso que Él puede hacer a través de tu vida es Él y no eres tú. Y lo respetas, lo reverencias y lo honras y le das gracias a Dios. Pero en el momento en el que por alguna trampa o tropiezo te comiences a llenar de orgullo y de altivez, cuidado, porque en ese momento eso quiere decir que el espíritu del temor de Dios se está minimizando, disminuyendo en tu vida. Podrás tener, ¿de qué te sirve poder tener toda la sabiduría, el entendimiento, el consejo, el poder, conocer a Dios tan profundamente, si no tienes temor de Dios? Aunque el espíritu de temor es el que se menciona al final, créeme, y hoy te lo digo, yo puedo decir que es el que sostiene a todos los demás. Es el que viene primero. Temor de Dios. Volviendo a la pregunta que te hice, nadie te obligó a hacerlo. ¿Quién te hizo? Fue el Espíritu Santo. Y yo quiero poner este ejemplo para ilustrar todavía esta verdad, porque nuevamente lo digo, y mira, Isaías 11:3. Lo tienes ahí adelante, por favor, nada más. Ahí está, es el que sigue, Isaías 11:3. Después de esto, mira lo que habla la palabra acerca de Jesús, que iba a aportar el Espíritu. Dice, Él se deleitará ¿en qué? En el temor del Señor. Wow, la palabra deleitarse significa se gozará, se alegrará, tomará placer, encontrará satisfacción. ¿En qué? En el temor del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo encontraría satisfacción y total placer en obedecer la voluntad de su Padre, en obedecer la voluntad de Dios. Y ese mismo espíritu que estuvo en Jesús ahora es el mismo espíritu que está en nosotros. Entonces, si verdaderamente estamos llenos del Espíritu Santo, nuestra actitud tendría que ser la misma, es decir, tener un constante anhelo, deseo, deleite de agradar a Dios. Yo te voy a poner un ejemplo clarísimo, no es la relación matrimonial. Yo me pongo de ejemplo yo, para que nadie se sienta aquí aludido. Mi relación matrimonial con mi esposa, yo no le temo con miedo, pero yo la honro. Es decir, yo no le temo en el aspecto de miedo, pero en el contexto de temor de Dios que estamos hablando, yo la honro, yo la amo, yo la respeto, y mi estilo de vida lo refleja. ¿Sabes por qué? Porque la conozco. Yo sé lo que le agrada, pero también sé lo que no le agrada. ¿Y sabes qué? Y entonces yo obviamente no voy a hacer lo que no le agrada,
No porque le tenga miedo a su reacción, sino más bien voy a hacer lo que a ella le agrada, porque encuentro deleite en hacerlo. ¿Sí me explico? Encuentro deleite en hacerla sentir bien, encuentro deleite en expresarle mi amor. Y yo sé que eso es viceversa. Y ese mismo principio, así de sencillo como te lo estoy ilustrando, es el principio del temor del Señor. No obedecemos sus mandamientos solamente porque tengamos que hacerlo. Porque muchas veces, en los tiempos pasados, si lo podemos llamar así, hablábamos del cristianismo y luego se sabía el cristianismo más por lo que no te dejaban hacer que por lo que hacía en tu vida. Ser cristiano, no sé si te pasó, pero algunos que somos más años pasados, simple y sencillamente sabía que si te volvías cristiano, no sabías qué te iba a pasar, pero por lo menos sabías qué es lo que ya no te iban a dejar hacer. Ya no te iban a dejar bailar, ya no te iban a dejar tomar, ya no te iban a dejar fumar, ya no ir a fiestas, ir al cine, usar pantalón. Bueno, ya eso es ya más drástico, ¿verdad? Aretes tampoco, maquillarse. Eso está muy feo, ¿verdad? Los hombres, ¿qué culpa tenemos en eso? Es cierto. Qué triste era, ¿verdad? Que se conocía el cristianismo más por lo que no podías hacer que por lo que Cristo podía hacer en tu vida. Wow. Porque eso era una religión, se vendía más como una religión. Que si tú te haces cristiano, esto ya no tienes que hacer, porque pues eso no le agrada a Dios. Pero no te anunciaban, no se revelaba completamente, más bien lo que Cristo podía hacer en tu vida. Pero nuevamente, si tú verdaderamente una persona llena del Espíritu Santo no debería batallar con vivir o con hacer como Dios desea. Una verdadera persona llena del Espíritu Santo encuentra deleite en hacer la voluntad de Dios. Esa es la gran diferencia. No hay imposición, es un deleite. Una persona llena del Espíritu Santo encuentra deleite en hacer la voluntad del Padre. Conoce lo que a Él le agrada y como lo ama, encuentra deleite en verdaderamente renunciar o rechazar lo que a Él le agrada, o más bien lo que les agrada. Para una persona llena del Espíritu Santo nunca será una obligación, será su pasión vivir la vida a la manera de Dios. Para una persona llena del Espíritu Santo, hasta congregarse no tendrá por qué ser una carga. ¿Para quién de aquí es una carga congregarse? Gloria a Dios, ¿verdad? Y no te juzgo, pero recibe esto. Si has tenido algún pensamiento, algún sentir en decir, sabes que como que hoy no tengo ganas de congregarme, o que hoy no tengo ganas ya de ir a la iglesia, más que perderle el gusto, ten cuidado, porque no es que le estés perdiendo el gusto a ir a la iglesia, más bien estás perdiendo al Espíritu Santo en tu vida. Si le pierdes el gusto a servirle a Dios, si le pierdes el gusto a agradar a Dios, no solamente con lo que hagas aquí en estas cuatro paredes, sino con lo que haces. Si de pronto le pierdes el gusto a, como que antes oraba por los alimentos, algo tan sencillo, tan puntual, tan trivial. Si de pronto como que ya. Es más, piensa, memoriza. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por los alimentos? No me lo digas, tú medítalo. ¿Estás aquí o no? Pastor Mau, sí, pero hasta en esos mínimos detalles se refleja qué tanto temor tú le tienes a Dios, qué tanta consideración lo tienes en tu vida, qué tanto respeto, qué tanto honra. Gracias, Señor, por estos alimentos. Es un ejemplo tan sencillo, tan absurdo quizás, pero no es nada absurdo. Hasta en esos mínimos detalles se refleja quién tiene presente a Dios en su vida y quién no. Wow, está fuerte, ¿no? Está interesante esto. Quien esté batallando, quien esté viviendo una doble vida con hábitos ocultos y dañinos, más que terapia, necesita el Espíritu Santo en su vida. Más que terapia, ¿no? Hay gente que no necesita terapia, necesita el Espíritu Santo en ti. Hay líderes que a veces me dicen, bueno, no aquí, en algún otro lugar, en alguna otra iglesia que por ahí quizá tenga, que no tenga.
que batallo con tal persona o con tal que no me obedece o que no obedece. ¿Qué hacemos? ¿Sabes? Lo que necesitamos hacer es asegurarse que esa persona esté llena del Espíritu Santo. Porque la obediencia agrada al Padre. Y si esa persona no te obedece a ti, que te ve, ¿cuánto más va a obedecer a Dios que no lo ve? Y si le cuesta obedecer, no es ni siquiera, deja tú sus traumas, sus hábitos. El Espíritu Santo tiene el poder para renovar y hacer todo nuevo. En lo que esa persona necesita es la llenura del Espíritu Santo para que el temor de Dios se manifieste en esa persona y entonces pueda verdaderamente obedecer, acatar instrucciones, honrar. Wow, esto es fuerte, poderoso. Yo doy gracias a Dios. ¿Sabes por qué también? Me doy cuenta cuando el Espíritu Santo se le ha revelado a muchas personas y asimismo el temor de Dios, porque hasta en la honra se ha visto. Y hasta en la honra, y mira que yo jamás, en la honra a mi persona. Esto es bien puntual y bien directo. ¿A alguien de aquí lo he corregido alguna vez por no decirme pastor? Que lo haya exhortado y que le haya dicho, ¿me vuelves a decir Mauricio, hey tú, y te corro de la iglesia o algo así? No, porque la honra tiene que ser revelada. Y yo he visto cómo aquí a muchos se les ha revelado ese aspecto del temor de Dios, de la honra, de honrar a Dios, pero también de honrar a las autoridades que Él mismo ha puesto. Y que alguna vez me decían Mau. Yo, ¿qué onda? Y de pronto un día, Pastor Mau, ¿qué onda? Gracias a Dios se te reveló. Estamos acá. Dios te está hablando hoy. Esto está fluyendo. Pequeños detalles revelan que tanto el Espíritu Santo está produciendo, no en ti, el temor. Si estás batallando con alguna de las cosas que he dicho, no estoy aquí para juzgarte, más bien te estoy aquí para recordarte que lo que necesitas es más presencia del Espíritu Santo en tu vida. Más presencia de Él en ti. Una llenura del Espíritu Santo, porque quien verdaderamente está lleno del Espíritu Santo no batalla con hacer su voluntad, no batalla con vivir como Dios desea que vivan, sino que encuentra deleite en hacerlo. Es su deleite, es su pasión. Yo no trato bien a mi esposa para que no se divorcie de mí, para que no se enoje. Qué triste sería eso, ¿verdad? La trato bien y ella me trata bien y busca consentirme, porque es su deleite, porque es mi deleite, porque es algo mutuo, es parte de una relación sana. Como te lo dije hace rato, y me queda poco tiempo, y con esto vamos a concluir, ya nos vamos en la recta final del día de hoy. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguien está aquí? ¿Tienes calor? Como que te me estabas yendo, pero gracias a Dios ya te recuperamos. Mira, así te agarramos. Así te agarré, así, ya casi cayendo al piso, pero aquí estás, gloria a Dios. Alguno que otro ahí estaba ya. Espíritu Santo, háblales a su vida. El espíritu de temor de Dios mantendrá nuestros pies en la tierra. ¿Y qué es esto? Evidentemente es una metáfora que habla de la humildad. El espíritu del temor del Señor te hace y te mantiene humilde. Y como lo dije hace rato, qué triste es quien se haya elevado, quien de pronto comience con una actitud orgullosa y arrogante, solamente revelará que se está apagando el temor de Dios en su vida. Toda persona que de pronto comienza a sentirse autosuficiente, porque a lo mejor ya le empieza a ir bien, donde a lo mejor tenía problemas económicos, ya le empieza a ir bien, y como que de pronto viene ese pequeño pensamiento de autosuficiencia. Ten cuidado, porque ese pequeño pensamiento o sentir de autosuficiencia no es señal de madurez, porque la madurez en el reino es muy diferente a la madurez en la tierra. Lo he explicado algunas veces.
En la tierra o en el sistema, un niño se puede decir que es maduro cuanto menos depende de sus padres y se puede valer por sí mismo en muchos aspectos, ¿verdad? Es maduro porque ya, gracias a Dios, ya cuando va Paola ya puede ir ella solita, ¿verdad? Porque ya se puede vestir ella misma. Eso ya es una señal de que está madurando. Se puede valer por sí misma en muchos aspectos. Eso es señal de madurez y eso es sano. Pero en el reino de Dios la dinámica es completamente contraria. En el reino de Dios una persona es madura, verdaderamente madura, cuanto más haya su dependencia en Dios. ¿Sí me explico? Cuanto más se encuentra y dependía. No quiere decir que Dios le tenga que resolver todo, pero que en Dios y que depende de Dios en sus decisiones, en sus pensamientos, en su voluntad. ¿Sí me explico? Que no hace lo que Él quiere, sino lo que a Él le agrada. Por eso el mismo Jesús, inclusive, Él se mostró en un determinado momento de debilidad en ese aspecto, cuando dijo: Señor, la verdad es que sí suena muy fuerte la cruz. Si me preguntas a mí, yo te pediría que no pasara esa y no evitar esa copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, porque soy maduro, ¿sí? Un hijo maduro en el reino no es aquel que es autosuficiente de Dios, sino aquel que depende de todo y en todo de Él. Y eso lo produce el temor de Dios. Entonces, el sentir de autosuficiencia no es señal de madurez, es una señal de orgullo que indica básicamente la pérdida del temor del Señor. Y ten cuidado, porque la pérdida del temor del Señor también será la antesala a la pérdida de la gloria de Dios. Porque el temor de Dios será la raíz de la humildad, y la humildad manifiesta gloria. Vámonos a la palabra, Efesios 5:7. El temor de Dios será la raíz de la humildad, y la humildad manifiesta gloria. ¿Dije Efesios? Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. Y Cristo, gracias, sí, yo sé que ya lo tenías ahí. Hebreos 5:7. Así mi error. Hoy no te voy a regañar. Hebreos 5:7. Gracias. En los días de su vida mortal, mira lo que dice. ¿Qué versión es esa? Nueva versión, está bien. En los días de su vida mortal, Cristo, ¿quién? Cristo, Jesús, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue que escuchado por su reverente sumisión. Y en otra versión dice: por su temor reverente. Entonces, amada iglesia, Dios mira y Dios oye, Dios escucha a los humildes de corazón, a los humildes de espíritu, aquellos que temen su palabra, aquellos que viven bajo su autoridad. Son aquellos que tendrán sin duda con mayor prioridad el oído atento de Dios. Lo dice la palabra. Isaías 66:2. Mira lo que dice Isaías 66:2, que es el que sigue. Ayúdame ahí, por favor. Como que te desconectaste. No me quites el ritmo ahí. Isaías es el que sigue, jovencito. Isaías 66:2. Gracias. Pon atención ahí, por favor. Fue mi mano, dice. Eso es el 1. Isaías 66:2. No, ese es el Isaías 1:2. ¿Falseó? Ok. No estén jugando mientras cierren el Warzone, por favor. Isaías 66:2 dice: ¿estamos aquí? Ya estoy entrando recta final en esto. Fue mi mano la que hizo todas las cosas, o todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu. ¿Escucharon bien? Pobres y contritos de espíritu. A los que tiemblan ante ¿qué? Mi palabra. Temor de Dios. ¿Qué es temblar ante su palabra? Que están dispuestos, atentos a obedecer su palabra, que la tienen en cuenta. Y último versículo, Santiago 4:6. Gracias. Ay, mira, ahora ya reaccionó la compu.
Dice la palabra, y con eso termino: pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone ¿a quién? A los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Es decir, amada iglesia, el temor lleva a la humildad. El temor a Dios lleva a la humildad, y la humildad nos pone en la posición correcta para recibir su gracia y manifestar su gloria. Punto. El temor te va a llevar a la humildad, y ser humilde siempre te va a posicionar en el lugar correcto e indicado para recibir su gracia y manifestar su gloria. Así que en el nombre de Jesucristo recibe esta palabra, y hoy con esto estoy terminando. Hoy te revela el Espíritu del Señor. Hemos entendido entonces que el Espíritu del Señor está en ti y ha estado tan presente a través del Espíritu de temor de Dios, como tú quizás no lo habías visto, pero ahora lo puedes percatar, que las decisiones que has tomado en tu vida no son casuales. Hay de esas decisiones que quizás de las cuales has cortado. Todo el tipo de decisión que te ha acercado más a Dios no ha sido casual. Ha sido el Espíritu del Señor obrando en ti a través del Espíritu de temor de Dios. Pero déjame decirte, y eso es lo que hoy declaro, lo que la palabra del Señor nos asegura y nos garantiza es que el Señor da ¿qué? Da gracia a los humildes, porque el espíritu del temor produce humildad, y sin duda producirá humildad en la vida, y la humildad será lo que te va a posicionar en el lugar correcto para recibir su gracia y manifestar su gloria en el nombre de Jesucristo. Prepárate entonces, amada iglesia. El temor de Dios era una cualidad, y era aquello que vivía la iglesia primitiva. Y con un último versículo, y con esto termino ya para declarar hoy, cerrar Hechos 9:31. Mira cómo vivía la iglesia primitiva. Con eso termino el día de hoy. Hechos 9:31, y dice: mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz. ¿La iglesia de qué disfrutaba? De paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria. Pues vivían, ¿en qué vivían? En el temor del Señor. Mira qué impresionante. Vivían en el temor del Señor, e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Así que hoy esto lo declaro sobre tu vida, amada iglesia. El temor del Señor, si bien se menciona al final de Isaías 2, hoy viene a ser el sustento. Si tú no tienes temor, muy difícilmente el Señor podrá llevarte a atmósferas o a ligas o a un alcance mayor, ¿sabes? Porque mucha gente quizás ha llegado y si ha perdido el temor de Dios y se ha terminado perdiendo, se ha llenado de orgullo, de altivez, se ha confundido y se ha alejado. Gente a la que el Señor quizás le ha confiado riquezas a administrar, ha caído en el engaño de esas riquezas y se ha alejado del temor del Señor. Ha creído que esas riquezas son por Él, por ellos mismos o para ellos mismos, y se han alejado del Señor. Hoy vengo a decirte, hoy vengo a declarar que el Espíritu del Señor, y específicamente el Espíritu del temor de Dios, esté presente en tu vida, porque esto será la antesala de lo que el Señor querrá hacer en ti. Hay atmósferas, hay dimensiones y hay alcance, hay montañas a donde el Señor nos quiere llevar. Y mira qué poderoso es, porque lo que el Señor ha estado revelando a través de palabra profética así lo revela, con los jóvenes, con los adultos. Hay muchos planes que alcanzar, hay muchas metas que lograr. Pero sabes, lo que te va a sostener ahí, por encima del conocimiento, del entendimiento, del consejo, del poder y aún del conocimiento del Señor, ¿sabes qué te va a sostener? Es el temor de Dios. El temor de Dios. Porque tú no sabes cuándo en algún momento pueda llegar una propuesta, ya sea indecorosa o ilegal, a tu vida, que te pueda tentar, aún de manera sutil. ¿Y qué te va a sostener ahí? Es el temor del Señor. Así que en el nombre de Jesucristo oro, porque lo que se revela se activa. Así que en el nombre de Cristo, que el espíritu del temor de Dios sea activado de manera sobrenatural y más potente en tu vida, para que te sostenga, para que te mantenga y para que nada te desvíe del propósito de Dios. Que siempre el temor de Dios esté presente en tu vida. Te podrán faltar algunas cosas, pero el espíritu del temor de Dios que nunca se aleje de ti, porque será quien te sostendrá aún lo más alto y lejos que Dios pueda llevarte. Y escúchalo, porque Dios te va a llevar ahí. Y esto es un mensaje de prosperidad o de ánimo. Es simple y sencillamente
porque ese es el designio y la voluntad del Padre. Porque nadie enciende una lámpara, ¿para qué? Para ponerla debajo de la mesa, sino que la coloca en el lugar más alto, en el nombre de Jesucristo. Si Dios te está encendiendo, no es para colocarte debajo, sino para colocarte arriba. Pero arriba, escúchalo bien, arriba también hay desafíos, arriba va a haber ataques, y arriba también va a haber tentaciones. Y lo que te va a mantener arriba no es el poder, es el temor. Lo que te va a mantener arriba no es nada más la sabiduría, es el temor. Lo que te va a mantener arriba no es nada más el entendimiento, es el temor del Señor. Fuiste destinado, y si fuiste encendido por Dios, estás destinado para estar en lugares altos, en lugares de influencia y de referencia, porque así es el destino de la iglesia. Pero el temor de Dios es el que te va a sostener, que te va a sostener. Declaro sobre tu vida y declaro sobre esta iglesia lo mismo que estaba manifestando la iglesia primitiva en Hechos: paz, consolidación, crecimiento y fortaleza por el Espíritu Santo. Paz, consolidación, crecimiento y fortaleza por el Espíritu Santo. Dios no puede ser burlado, amada iglesia. Dios no puede ser burlado. Y si alguien pueda decir: ¿y yo por qué? A lo mejor no he experimentado, o me siento un poco estancado, como que iba bien, como que iba avanzando, pero de pronto sentí como que me pausé. No sé si Dios me pausé. Dios no puede ser burlado. Mira que es interesante: sin conocimiento de Dios se perece, pero sin temor de Dios no se crece. La gente y la iglesia estaba experimentando ¿qué? Crecimiento. Aquí está. Una señal de alguien que vive en el temor del Señor es el crecimiento, es la fortaleza, es la paz, es la consolidación. Si has sentido que las cosas se han parado, que como que no te consolidas, como que algo no está fluyendo, quizá lo que te hace falta es comenzar a vivir en el temor de Dios, ordenar lo que tengas que ordenar en tu vida, alinearte con Dios. Sin conocimiento se perece, por supuesto. El pueblo pereció por falta de conocimiento, pero sin temor de Dios no se crece. Dios no puede ser burlado. Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Puede ser que le estés pidiendo esa promoción, ese lugar, esa asignación, lo que le estés pidiendo, pero Dios no puede ser burlado. Él sabe lo que hay en tu corazón, sabe para qué lo quieres. Lo decía mi pastor alguna vez, un ejemplo muy absurdo pero muy chistoso que él ponía. Si hay gente hasta vámonos hasta en el aspecto material. Alguien que está pidiendo: no, ese coche nuevo, Señor, y ya lleva, ya pacta, ya se echó aceite, ya se echó de todo, ya hizo, ya pactó, ya sembró, ya todo. Dice: ¿por qué? ¿Por qué no se manifiesta ese coche? Porque sabe, en el corazón, dice, en el corazón, quizá tiene que lo primero que va a hacer con ese coche es ir a presumírselo al vecino que se burló todo el tiempo de él, que porque no tenía coche nuevo. Ya dame ese coche porque ya voy a ir y se lo voy a ir a presumir y que me vea encima de ese coche, porque tantos años se burló de mí, de que yo andaba en camión y todo. Ya, Señor, manifiesta para que lo vea ese hijo del diablo. Justo por eso no lo vas a ver, porque el temor de Dios produce humildad, y la humildad manifiesta la gloria de Dios. Hay gente que no verá la gloria de Dios manifestada en su vida, sino primeramente se halla en él humildad. Y la humildad será producida por el temor de Dios en esa persona. Y el temor de Dios será producido por el Espíritu Santo en él. ¿Y cómo está el Espíritu Santo en ti? Por la llenura del Espíritu Santo.